tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de ángulos y ahora vamos a ver qué son ángulos en posición normal y cómo graficarlos. Aquí está la definición y para explicarla tenemos este dibujo y pues el plano cartesiano. Obviamente vamos a ver unos ejemplos y el ángulo en posición normal es el ángulo cuyo lado inicial coincide con el semieje positivo de las X. Voy traduciendo. Acordémonos que en un ángulo siempre hay un lado que se mueve. ¿Sí? En este caso, esta flechita me indica que el ángulo empieza en este lado y termina en este lado. O sea, este sería el lado inicial y este sería el lado final. Además, acordémonos que aquí el punto en el que se unen o en el que inician los dos lados se llama vértice. Otra cosa aquí, acordémonos que este es el eje X, pero también al eje X se le llaman las abscisas. Y en el eje X está la parte negativa y la parte positiva. El eje Y se les llama también ordenadas y el eje Y tiene su parte positiva y también su parte negativa. Entonces ahí vamos entendiéndolo un poquito mejor. Es el ángulo cuyo lado inicial coincide con el semieje positivo de las abscisas. O sea, este lado inicial va a coincidir con el lado positivo de las abscisas. Pero además su vértice se ubica en el origen de coordenadas rectangulares. ¿Qué quiere decir el origen de coordenadas rectangulares? Quiere decir aquí. A este punto se le llama el origen de coordenadas. ¿Por qué? Pues porque aquí inician los positivos y los negativos y también inician los positivos y los negativos del eje Y. Entonces, ¿qué quiere decir en pocas palabras esta definición? Que en un ángulo en posición normal, el lado inicial de ese ángulo siempre tiene que estar acá, hacia este lado. O sea, cualquier ángulo, por eso lo dibujo con rojo. Aquí, esto que está con azul es el eje positivo de las X, pero lo que dibujé con rojo es el lado inicial del ángulo. O sea, cualquier ángulo que yo dibuje aquí con este lado inicial se va a llamar un ángulo en posición normal. O sea, este sería el lado inicial y si yo dibujo aquí el lado final, obviamente el vértice tiene que estar aquí en el origen de las coordenadas rectangulares. Entonces, por ejemplo, este ángulo es un ángulo en posición normal. Obviamente aquí miren que esta flecha indica que este es el lado inicial y que este es el lado final. Si el ángulo estuviera dibujado así, pero con la flecha hacia abajo, este ya no es un ángulo en posición normal porque me estaría diciendo que el lado inicial es este. Entonces ya no sería un ángulo en posición normal. Acordémonos que para que sea en posición normal, el lado inicial obligatoriamente tiene que ser este de acá. O sea, el lado inicial y el lado final. Entonces este ángulo es un ángulo en posición normal. Ahora otra cosa que tenemos que hablar es que hay ángulos positivos y ángulos negativos. Acordémonos que los ángulos positivos son los que van en contra de las manecillas del reloj. Entonces ya sabemos, supongamos que esta fuera la manecilla del reloj, ya sabríamos que iría así, pero los ángulos positivos van en contra, o sea, sería una manecilla que va al revés. Entonces cualquier ángulo que yo dibuje hacia allá, o sea, que el lado final esté acá, hacia este lado, va a ser un ángulo positivo. Vamos a dibujar tres ángulos positivos rápidamente. Por ejemplo, voy a colocar aquí mi graduador. Y si me dicen mida el ángulo positivo, voy a medir todos positivos, por eso los voy a medir hacia arriba. Por ejemplo, el ángulo de 100 grados. Entonces, creo que no alcanza a salir en el video, pero voy a contar, obviamente, como inicia a este lado, el lado inicial. Entonces, 10, 20, 30, 40, 90 y 100. Entonces, si yo dibujo el lado final acá, este ángulo sería un ángulo en posición normal de 100 grados. Siempre tenemos que colocarle esta flechita que indique que aquí está el lado inicial y que aquí está el lado final. Ese sería un ángulo de 100 grados positivo. Voy a dibujar aquí 4 ángulos. Entonces voy a dibujar uno que va a ser, por ejemplo, de 300 grados. Voy a dibujar otro que sea de menos 50 grados. Voy a dibujar el tercero de 70 grados y voy a dibujar el último de menos 200 grados. Aquí pues hay dos ángulos positivos, dos ángulos negativos. Primero, de 300 grados. Como es positivo, quiere decir que lo tengo que medir hacia arriba, o sea, hacia allá. 300 grados, entonces pues
Ya lo sabemos que estos serían, hasta aquí serían 90 grados, hasta aquí otros 90, o sea 180. Entonces voy a ir midiendo. Obviamente si yo colocara el graduador y medimos rápidamente, entonces hasta aquí van 10, pues empiezo a contar 10, 20, 30, hasta aquí van 90, 100, 110, 180, hasta aquí van 180 grados. O sea, llevamos 180 grados hasta acá, pero tengo que medir 300, entonces en este caso pues yo tendría que ubicar mi graduador así. Ya sé que hasta aquí va 180, entonces sigo contando 190, 200, 210, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 300. Marco acá y coloco el ángulo de 300 grados, pero observen que no importa que el ángulo haya quedado aquí hacia abajo. Lo importante es esta flecha, esta es la que me indica que el recorrido del lado final fue en el sentido contrario de las manecillas del reloj y llegó hasta acá. Entonces, ese movimiento está en el sentido contrario y los grados que medimos fueron 300 grados. Si yo hubiera marcado la flecha aquí hacia abajo, una pregunta, ¿cuál ángulo sería entonces? Este ángulo, miren que con estas dos líneas y siendo este el lado inicial, puedo trazar dos ángulos, 300 grados. Acordémonos que como la vuelta completa es de 360, pues aquí ¿cuántos grados hay? 60, pero si yo lo ubico en el sentido de las manecillas del reloj, este ángulo es negativo, entonces este sería de menos 60 grados. Pero bueno, aquí está el de 300 grados. Vamos a medir ahora el de menos 50 grados. Siempre el lado inicial va a ser este. Como es negativo, entonces tengo que medir en el sentido de las manecillas del reloj, o sea, el movimiento va a ser hacia abajo. Coloco el graduador y mido los 50 grados hacia abajo. 10, 20, 30, 40 y 50. Observen que siempre empiezo a medir desde acá. Aquí ya medí los 50 grados, trazo la línea y este es nuestro ángulo de menos 50 grados. Obviamente ahora van a practicar ustedes, van a ubicar estos dos ángulos, el ángulo de 70 grados y el ángulo de menos 200 grados. Ya saben que ustedes pueden pausar el video y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Aquí tenemos nuestro ángulo positivo, lo medimos hacia arriba, 70 grados, y nuestro ángulo negativo lo medimos hacia abajo, aquí irían 90 y otros 90, 180 y me faltarían 20 para 200. Como lo medí hacia abajo, en el sentido de las manecillas del reloj, ese es un ángulo de menos 200 grados. En los siguientes videos vamos a hacer ejercicios correspondientes a los ángulos en posición normal. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de ángulos disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.